Hola chicos y chicas, bueno, hoy vamos a ver el área del rombo. Recordad que empezamos este tema primero viendo cómo trazábamos las alturas en los triángulos y en los paralelogramos. Ayer vimos cómo ya hallar el área del rectángulo y del cuadrado, y ahora en este caso vamos a ver cómo hallamos el área del rombo. Recordad que el rombo también se incluye dentro de los paralelogramos, ¿vale? Porque tiene los lados paralelos 2 a 2 y coincide en el rombo que los lados son iguales y los ángulos iguales 2 a 2. ¿Vale? Por tanto, vamos a empezar a ver cómo se traza. Este parece un poco más difícil, pero ahora ya veréis que no, ¿vale? Yo voy a explicaros todo el por qué llegamos a la fórmula. Al final, simplemente lo que tenéis que saber es aplicar bien la fórmula, pero yo quiero también que entendáis el cómo llegamos a esta fórmula, ¿vale? Por tanto, empiezo. Con el rombo, lo primero que tenemos que hacer es trazar las diagonales del rombo, es decir, las líneas que se cruzan perpendiculares entre los vértices no consecutivos. Los vértices no consecutivos, o sea, los vértices consecutivos son los que están uno al lado de otro, los no consecutivos es el que tienes uno en medio y te lo saltas. Por lo tanto, esta sería una diagonal y esta sería una diagonal, la otra. ¿Vale? Por lo tanto, hacemos como una especie de cometa. ¿Vale? Vamos a añadir nombres. Primero, es la diagonal más pequeña que trazamos en la diagonal, en el rombo, perdón, que es esta. Vamos a ponerle una D minúscula, ¿vale? Que esta de aquí sería la diagonal pequeña. Y esta de aquí, en cambio, es la diagonal grande, por lo tanto, le ponemos una D mayúscula. ¿Vale? Y ahora vamos a ver, voy a explicaros cómo llegamos a la fórmula. Ahora pensad, vamos a pensar un momento, el rombo este, o bueno, con las diagonales que hemos sacado, si quisiésemos hacer un rectángulo, vamos a ver una cosa, voy a coger otro color para que lo veáis, el rosa. Voy a coger estas diagonales y voy a hacer paralelas, ¿vale? También así aprovecho para enseñaros cómo se hacen paralelas. Yo pongo aquí una que me aguante, ¿vale? Marco ahí, ¿vale? Una diagonal y me la voy a bajar hasta el vértice de abajo, ¿vale? Entonces, aguantando así, voy a crear una recta paralela y aquí arriba voy a generar otra paralela del vértice de arriba. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a hacer lo mismo con con la diagonal más pequeña, ¿vale? Por lo tanto, apoyo en esta paralela que ya he hecho antes la regla, apoyo la escuadra y me la llevo hacia este vértice para que sea paralela y me la llevo al otro vértice para que sea paralela. Aquí me he quedado un poco corto. Lo ampliamos un poquito. ¿Vale? Y ahora, ¿con qué nos encontramos ahora? Nos encontramos con un rectángulo en el que cuando íbamos a hacer el área del rectángulo no era base por altura y teníamos el área, sí, ¿verdad? Que esto ya lo vimos ayer, ¿vale? Por lo tanto, si os fijáis, en este rectángulo la base coincide con la longitud de la diagonal mayor. Si medimos, la diagonal mayor mide, ¿veis? 5 centímetros, ¿vale? Por lo tanto, la diagonal mayor son 5 centímetros y la base de este rectángulo son 5 centímetros también, ¿vale? Es igual, porque la hemos hecho paralela, ¿veis? Mide lo mismo. Y en cambio, la altura del rectángulo, si os fijáis, mide, ¿lo veis bien? 2 centímetros, ¿vale? Que si lo medimos aquí, equivale a la diagonal menor, ¿vale? Por lo tanto, la altura del rectángulo son 2 centímetros, que es lo mismo que mide la diagonal menor. Por lo tanto, yo ahora pienso, vale, pues entonces puedo hacer base por altura, que es como si hiciese lo que mide la diagonal mayor por la menor, y ya tendría el área del rombo, y ahora os digo, no. ¿Por qué? Porque yo aquí estoy haciendo el área del rectángulo, ¿vale? Pero en realidad este trozo no está en el rombo. Este tampoco y este tampoco, ¿vale? Y si os fijáis, este trozo podría ponerlo aquí y este trozo ponerlo aquí, sí, y entonces, o al revés, este trocito de rombo lo puedo poner aquí y este aquí, sí. Por lo tanto, ¿qué quiero deciros? ¿A qué quiero llegar con esto? Con que
el área del rombo va a ser el área del rectángulo, pero a la mitad, ¿vale? No va a ser el total, sino que va a ser la mitad, porque estos trozos que yo he añadido no están en el rombo, ¿vale? Por lo tanto, con toda esta información, ¿a qué fórmula puedo llegar? Primero, puedo deciros aquí que es el área del rectángulo, hemos dicho, ¿no? El área del rectángulo partido entre 2, ¿no? Pero si no queremos hacer todo esto de hacer las paralelas, hacer el triángulo, en realidad el área del rectángulo hemos dicho que es hacer base por altura, ¿vale? Pero la base no hemos dicho que coincide con la diagonal mayor, sí. Y la altura no coincide con la diagonal menor, también. Por lo tanto, esto va a ser lo mismo que si yo hago la diagonal mayor por la diagonal menor y luego lo divido entre 2. ¿Verdad? ¿Me estáis siguiendo? Si alguno se ha perdido en este momento, retroceder el vídeo y volver a escucharlo otra vez hasta que lleguemos a entender el porqué, ¿vale? Aquí acabamos de llegar a la fórmula del área del rombo. ¿Qué es esta? Es hacer la diagonal mayor por la diagonal menor entre 2. Por lo tanto, cuando tenemos un rombo, yo todo esto que he hecho es para explicarlo. Cuando tenemos un rombo cualquiera que tengamos ahora en las actividades que tenemos, lo único que tenemos que hacer es, lo primero de todo, miro a ver cuál es la diagonal, bueno, trazo las diagonales si no están trazadas, ¿vale? Que es la línea que va entre los vértices, el segmento que va entre los vértices no consecutivos, es decir, esta y esta, las trazo y las mido. La diagonal mayor, aquí hemos dicho que mide 5 centímetros. Por lo tanto, aquí, en la diagonal mayor, que es la D mayúscula, pongo un 5. Ahora, por diagonal menor, ¿y cuál es la diagonal menor? Esta. La mido y me da 2 centímetros. Por lo tanto, aquí, donde está la D minúscula, pongo un 2. Y ya lo divido entre 2. Ya solamente tengo que hacer la operación. 5 por 2, 10. Partido de 2 o 10 medios. Y 10 dividido entre 2, la mitad. 5. Por lo tanto, no me cabe, voy a ponerlo aquí abajo. Por lo tanto, el resultado sería 5 centímetros cuadrados, sería el área de este rombo que he dibujado yo, ¿vale? Y ya estaría. Por tanto, si queréis volver a ver la explicación de lo que he hecho yo de por qué hacemos todo esto, es para llegar a entender el por qué el área es diagonal mayor por diagonal menor entre 2, ¿vale? Porque la diagonal mayor y la menor es como si fuese el área del rectángulo, pero no tenemos todo el área del rectángulo, sino que tenemos la mitad, ¿vale? Si no, si os liáis, simplemente saber que para hallar el área del rombo, trazamos las diagonales, mido la diagonal mayor, mido la diagonal menor, las multiplico y luego lo que me da lo divido entre 2 y ya tengo los centímetros cuadrados que mide nuestro rombo. Así que mucho ánimo y a practicar.